En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. ¿Qué influencia tiene el voto latino en las elecciones estadounidenses del próximo 5 de noviembre? Es la pregunta que hoy vamos a intentar resolver con 4 invitados. Ya les presento. Alessandra Castro es doctora en Derecho por la Universidad París II y además es experta en Derecho Internacional y en Gobernanza Migratoria. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, mi compañero Braulio Moro es compañero de Radio Francia Internacional, no necesita presentación, tantos programas, lo conocen nuestros oyentes, nuestros espectadores y también en la rúbrica de Economía. Bienvenido, Braulio, a tu casa. Carlos, muchas gracias, un placer estar con ustedes. Y también nos acompaña Matilde Carton, ella es periodista independiente, ha cubierto especialmente el campo demócrata en estas elecciones de Estados Unidos. Bienvenida, Matilde. Muchas gracias. Y a distancia, desde Nueva York, decimos good morning a nuestra corresponsal Silvina Sterin. Silvina. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan todos por allá? Un saludo desde Nueva York y un placer estar en Primera Plana acompañándolos. Los latinos ante las elecciones de Estados Unidos, hoy nuestro asunto en Primera Plana. La población latina de Estados Unidos supera los 60 millones de habitantes, lo que representa el 19% de la población total, según la Oficina del Censo de Estados Unidos. Son 36 millones de votantes, la comunidad latina es una parte fundamental de la identidad de Estados Unidos y tanto Kamala Harris como Donald Trump saben que pueden ser decisiva en las elecciones del próximo 5 de noviembre. Pero ¿cómo votan los latinos? ¿Es cierto que hay una mayoría demócrata, salvo en núcleos republicanos como Miami, o estas categorías ya han pasado a la historia y ahora todo es mucho más transversal y menos monolítico? Hacemos la radiografía del voto latino hoy en Primera Plana. Antes, leamos la prensa. Diario Los Angeles Times destaca en este artículo lo mal comprendido que es el voto latino y apunta algunas causas como la paradoja de que una mayor representación latina institucional en California no ha ido acompañada de un aumento de la participación o una bajada de la tasa de abstención. The New European rescata una de esas frases de Donald Trump que han creado estupor respecto a los migrantes haitianos para formar este eslogan surrealista: voten por mí o se comerán a tu perro. Elecciones también muy seguidas desde Centroamérica. La Estrella de Panamá subraya la batalla por el voto latino con esta portada. Bueno, lo primero es situarnos. ¿Podemos hablar de voto latino o esto en sí es una categoría que induce a error? Alexandra. Bien, si bien es un tema muy recurrente, lo vemos muy frecuente en la prensa y durante la campaña política, hay que tener en cuenta la gran diversidad que representa la población latina, los diferentes orígenes, trasfondos, lo cual hace que no exista como tal un núcleo homogéneo al respecto. Si bien hay ciertas tendencias, pues hay mucha diversidad también en este voto. Braulio. Yo diría que es una construcción sociológica de reciente creación, que surge en los años 50 del siglo pasado, y se incluye así porque incluye a los brasileños que hablan portugués, si no serían los hispanos. Matilde. Pero también, si no es monolítico, es algo que por la primera vez va a pesar mucho en estas elecciones. Así que hay también que analizarlo como un bloqueo. Mucho se habla de migración, Trump habla de una deportación masiva y Harris crear un camino hacia la ciudadanía. Alexandra, que es justo su negociado de estudio, ¿qué cambiaría de uno a otro o de otra a uno en caso de salir elegidos respecto a las políticas migratorias? Si los pudiéramos hacer la comparativa entre ambos. En realidad no cambiaría mayor cosa. Si vemos la política de Biden, sobre todo en los últimos meses y a partir del verano, con el veto al asilo, así como las nuevas políticas en materia de migración, no existe un cambio sustancial en la política migratoria. Ha habido una restricción en el derecho de asilo en Estados Unidos, ha habido una restricción a los canales legales de migración y lo que vemos también históricamente es que tanto demócratas como republicanos en la práctica terminan imponiendo el mismo tipo de políticas migratorias muy encaminadas hacia la construcción del muro, las deportaciones, las sanciones migratorias. Recordemos que en la actualidad el número de encuentros en las fronteras de Estados Unidos está a los mismos niveles del 2020 y durante el gobierno de Donald Trump. Entonces no se ve, por lo menos en el corto plazo, que vaya a existir un cambio muy grande en estas políticas, teniendo en cuenta también una tendencia en Estados Unidos hacia la criminalización de la migración, el discurso del que hablabas de ver al migrante como un delincuente, pues esto también se traduce en las políticas que de un lado o del otro terminan yendo en el camino de la restricción a la migración. Luego hablaremos de migración y de las otras temáticas, pero ahora vamos a poner la lupa donde se juega todo.
Silvina Esterin, desde Nueva York. Los 36 millones de latinos con derecho a voto pueden ser decisivos para cambiar la balanza. Hay 3 estados con especial presencia latina dentro de los llamados swing states, estados bisagra, que ya saben, esos que pueden cambiar de uno a otro lado: Nevada, Arizona y Pensilvania. Especialmente los analistas centran su importancia en este último. ¿Qué trazos podríamos avanzar de los latinos en estos estados clave que pueden definir el nombre del próximo o de la próxima presidente o presidenta de Estados Unidos? Efectivamente, hay 36 millones de latinos en condiciones de votar. Eso representa, y escuchen bien este número, un 15% del electorado. Es impresionante. Antes uno podía identificar a los latinos en California, en Nueva York, en Texas, pero desde el 2020 hasta ahora ha habido una redistribución poblacional y los latinos ahora se concentran en estos estados bisagra. Entonces, por ejemplo, el 30% de la población de Nevada y Arizona son latinos. Y si se analiza Pensilvania, que tiene 20 votos del colegio electoral, o sea, es importante, ahí hay 580.000 latinos en condiciones de votar. 580.000. Eso es más de 7 veces el margen por el que Biden le ganó a Trump en el 2020, que le ganó por muy poquito. Entonces es lógico que estamos viendo que tanto la campaña de Harris como la campaña de Trump están poniendo todos los recursos en estos estados bisagra y en conquistar el voto latino en particular. Vamos a ver qué pasa el 5 de noviembre. Claro, Braulio, vemos que Pensilvania, digamos, es el premio gordo de los estados bisagra. Y ahí es donde tiene una vital importancia esos 580.000 latinos con derecho a voto. Efectivamente, representan no obstante el 6% de la votación del Estado. Pero efectivamente, dado que hay 19 grandes electores, esto puede ser determinante. ¿Cómo van a jugar en este terreno los puertorriqueños, que es la primera población del Estado? Importante. ¿Cómo van a jugar el voto de los mexicanos, que es la segunda? Y después vienen cubanos, venezolanos, etcétera. Hay un punto que me parece que es central. Kamala Harris ha invertido $350 millones solo en ese estado para propaganda. 350 millones. Esto da una idea de efectivamente la importancia que uno y otro candidato asignan a este estado clave. En el caso de Pensilvania, que además Matil lo conoce muy bien porque estuvo allí viviendo, según datos publicados por el Instituto Latino de Política Pública de UCLA, lo que diferencia a los latinos de la población blanca o negra es que votan en un porcentaje muy inferior. Suelen hacerlo incluso la mitad de estos 580.000. ¿A qué creen que se debe esta mayor tasa de abstención? Y les pregunto, ¿no creen que limita al final la influencia política, esta tasa de abstención más alta que en otras comunidades? Sí, lo puede hacer, pero a ver, es que, por ejemplo, cuando hacemos la comparación con 2020, hay 4 millones más de electores en el 2024. Es que esto lo puede cambiar. Y yo me imagino que hay generaciones un poco que por la primera vez van a votar, y esta elección es súper importante porque tienes un candidato que insulta a los latinos diciendo que son violadores, diciendo todo esto, y por la primera vez tienes la posibilidad de votar y decir algo. Así que a mí me parece que la gente puede investirse mucho más que lo que ha hecho en el 2020, por ejemplo, porque hay más votantes y además los temas, los retos son mucho más importantes también. Voy a hablar de esos insultos. No me explico cómo hay gente que ha migrado a este país y ahora va a votar por Trump. La frase aparecía el otro día en un reportaje del diario El País. ¿Cómo responderían a esto? Alguien que dijera esta frase. ¿En qué claves podemos dar de que alguien se frote los ojos ante el hecho de que un latino, un migrante, un hijo de la migración, vote por alguien que criminalice o que insulte al migrante? Esto es muy interesante porque tiene que ver con un factor sociológico de la migración. Los migrantes, sobre todo los que se han naturalizado norteamericanos, es decir, quienes pueden votar, no suelen identificarse con ese discurso de Trump. Para ellos, esos son los migrantes que van a llegar, los que se quedaron en el país de origen y ahora intentan acceder a Estados Unidos. Para ellos, y eso lo vemos, es el clásico discurso con los venezolanos, con los cubanos, con los propios haitianos, esas personas que llegaron primero a Estados Unidos suelen marcar la diferencia con quienes están llegando. Y casi que tiene
tienen ganas de que a ellos los deporten siendo sus propios nacionales. Y eso porque para ellos son ya norteamericanos, eso por un lado. Y por otro lado, los latinos en Estados Unidos están pendientes de su diario vivir, de su economía, de sus necesidades y la necesidad de satisfacerlas, más allá de lo que se diga frente a su origen nacional, con el cual en muchos casos se han desmarcado. Pues lo que les interesa es un candidato que responda, por ejemplo, en temas, en asuntos económicos, a esas necesidades que ellos tienen, y en función de eso se da su voto. Es decir, que podemos tener desde aquí incluso una especie de distorsión, pensando que el tema de la migración está en el centro del debate y al final, para esta población, para muchos de ellos, no lo es el bolsillo. Hay una cosa que es muy sencilla que hay que tomar en cuenta. Simplemente tomo el año 2023. Llegaron 300,000 nuevos migrantes a Estados Unidos. Sin esa cantidad, hubiera sido imposible que Estados Unidos mantenga las tasas de crecimiento económico que tiene hoy en día. Una cosa es el discurso de Trump, de los republicanos, o incluso a veces de Kamala Harris, que también toma distancias en este terreno, pero sin los inmigrantes sería imposible el crecimiento económico de ese país. Y yo creo que hay un dato que daba Silvina que me parece importante. Representan cierto 19% de la población, de los votantes efectivos, pero en términos reales, aproximadamente será un 10-12% que irán a votar. Y este es un tema fundamental. Y efectivamente, en ese terreno, el discurso de Trump sobre los migrantes, para el que ya está instalado ahí, tiene poco peso. Atendiendo a los orígenes, antes hablaba Braulio de los puertorriqueños. Bueno, tradicionalmente los puertorriqueños se supone que son más fieles a los demócratas y los cubanos y venezolanos de Miami a los republicanos. ¿Estas claves históricas o estas categorías ya están un poco desfasadas, Matildo? Parece, bueno, a ver, porque, por ejemplo, hubo el debate en Univisión cuando Trump por la primera vez estaba hablando con votantes latinos, ¿no? Y había un señor de 56 años que viene de Miami y dijo que él votó para Trump, pero a ver, con lo que pasó en el Capitolio, con lo que pasó en su tratamiento general de la democracia americana, ahora le preguntó cómo yo puedo votar a ti por una otra vez, y no pudo convencerlo. Quiero decir que Trump, durante este debate de Univisión, no pudo decir nada no puedo convencer a los otros. Y esto me parece muy interesante, que esta población está cambiando, porque 2016 fue muy diferente de ahora, porque ya hemos visto su política en acción. Además, por los derechos reproductivos, por ejemplo, ya hay un impacto muy interesante que se puede notar, se puede ver. Mujeres murieron porque no pudieron ir al hospital para lo básico, ¿no? Para estar... para sus derechos, sí, políticas sexuales y de lo que reproductivos. sea, y no solo del aborto, solo No para solo ir del aborto. de lo que sea, porque bueno, nuestro cuerpo es un poco diferente del de los hombres, ¿no? Y entonces ya. Y además creo que el 40% de las latinas vive ahora mismo en algún estado con restricciones al tema del aborto. Lo que pasa es que me parece que el tema, también hay una diferenciación de género. Vamos a hablar de esa diferenciación de género, vamos a hablar también de las temáticas, las leyes migratorias, la economía, las relaciones con América Latina o incluso la guerra en Oriente Próximo, si puede ser una variable de voto. Pero lo vamos a hacer a vuelta de pausa. Hasta ahora. Desde 2006, en francés, inglés, árabe y español, las principales personalidades del mundo nos han concedido entrevistas exclusivas. Líderes mundiales nos han compartido su visión de mundo. Artistas y creadores nos inspiran con su trabajo y sus ideas. Intelectuales e innovadores nos cuentan cómo dan forma a nuestro futuro. Las grandes personalidades están en France 24. Liberté, égalité, actualité. Enlace. Del Cono Sur a Norteamérica, de los Andes a Centroamérica. Una cita semanal con los temas más importantes de los países del continente americano, presentada por los corresponsales de France 24. Enlace en France 24 y France24.com. En primera plana esta semana, hablando del voto latino en las próximas elecciones del 5 de noviembre en Estados Unidos. Lo hacemos con mis compañeros periodistas Matilde Carton y Braulio Moro y con la doctora en Derecho Alexandra Castro, y también nos sigue nuestra corresponsal desde Nueva York, Silvina Esterín.
Estábamos antes de la pausa hablando de las temáticas que pueden pesar en el voto latino. El coste de la vida y la inflación siguen siendo, por un amplio margen, los principales problemas para los latinos en los estados en disputa. El 59% lo cita como el principal problema, según una encuesta publicada por las organizaciones latinas Latino Victory y la Federación Hispana. Braulio, la economía, prioridad. Efectivamente, y es una cosa muy contradictoria, porque de un lado es cierto que ha crecido la economía después del COVID. ¿Sí? No obstante, esto se le adjudica fundamentalmente a las políticas de Trump y no de Biden. Aquí hay un primer problema. Segundo, hay que recordar que la población de origen hispano o latina tiene más o menos 50% de casas en propiedad. No obstante, la inflación, que ha sido bastante alta, la gente la vive como un problema central. El costo de la vida lo viven como un problema central. Los datos que tú dabas son bastante patéticos. Pero hay otro elemento más, por ejemplo, de estados como Nevada. El costo de la vivienda se duplicó en apenas 4 años. Hace rato yo daba un elemento. Si tú sacaste un crédito hipotecario y pagabas $1,000 al mes el año pasado, ahora pagas 2,000. Esto para la gente es imposible. Y es ahí donde se va a definir la elección presidencial de Estados Unidos. Vamos a por más claves. Dentro del voto latino hay una segmentación también clave, la del género. La campaña Hombres con Harris busca recuperar el voto del electorado latino masculino más proclive a alinearse con Donald Trump que las mujeres hispanas mucho más cercanas a Harris. Les pregunto, Alessandra, Matilde, ¿esta es la verdadera batalla dentro de la captura del voto? Es decir, ¿los hombres hispanos son más propensos que las mujeres hispanas a decir que Trump es el candidato que representa sus puntos de vista en temas claves como la economía? A mí me parece que el voto latino, en cuanto a esto, sigue lo del voto, vamos a decir, medio, ¿no? Sí, porque, a ver, hay y se nota en cuanto en cómo ellos hacen la campaña también. El voto de Trump es claramente mucho más masculinizado. Y él está hablando a los jóvenes, a los hombres jóvenes, ¿no? Y que son muy masculinistas. Y también hay una generación que solo conocía a Trump casi, ¿no? Es que su discurso es casi normalizado de una manera por las generaciones muy jóvenes. Y además están muy metidos en el Internet y con J.D. Vance, que es su ticket. Sí, en su ticket, él está hablando a una porción de los votantes que son muy online, se dicen los incels. Quiero decir que son muy masculinistas y ellos piensan que dando más derechos a las mujeres es algo que los tomamos a ellos, ¿no? Y esto se sienten amenazados por el feminismo. Exactamente. Que y tampoco entonces, es algo solo de Estados Unidos, esto lo estamos viendo en todos los sitios ya. Pero Trump está haciendo una campaña en cuanto a esto. Esto es el reto, porque con las mujeres es algo muy diferente, porque ahora se nota que su política, él, ya tiene un sentido, ya tiene un impacto en cuanto a la salud y en cuanto a las libertades de las mujeres. Sí, en cuanto a las mujeres, Harris ha querido subrayar que el 40% de las latinas viven en un estado con restricciones para el aborto, y aquí sí que claramente marca diferencia en temáticas respecto a su rival, ¿no? Aquí sí que saca bandera Harris. Sí, digamos que las votantes que tenemos que tener en cuenta también que es una mujer, sería la primera mujer presidenta de Estados Unidos, y esto es algo que no es para nada anodino. Esto normalmente va a llevar a muchas mujeres a votar dentro de esta idea de primera vez una representación femenina en la Casa Blanca. Pero también me gustaría traer a colación el aspecto religioso, que también es un factor determinante en esto de los derechos reproductivos. Vemos que las mujeres que votan, teniendo en cuenta este factor, lo hacen buscando, como lo decías bien, ejercer sus derechos reproductivos de manera libre, pero por otro lado está este discurso religioso que es bastante fuerte en Estados Unidos y bastante fuerte también dentro de la comunidad latina. Tengamos en cuenta que los países latinoamericanos son muy abocados a la religión, y en estos escenarios entonces el mensaje pro aborto o el mensaje contra el aborto y pro vida suele ser muy determinante para el voto. Entonces, en los dos sentidos creo que juega un papel preponderante. Vamos hasta Nueva York. Corresponsal Silvina Sterin, ¿hay alguna tradición de un voto latino algo más demócrata que viene recortándose desde la irrupción de Trump y por orígenes ciertos feudos característicos, como ya hemos comentado antes, los cubanos de Miami, ¿no? Son los típicos pro-republicanos. O los puertorriqueños, allá en la costa este, mucho más demócratas. ¿Se han ido difuminando estas tendencias con el paso del tiempo y las realidades de las nuevas generaciones? Tradicionalmente, los latinos de Florida, de Miami en particular, han sido siempre republicanos, y cuando uno se va a California u otros lugares de la costa este, como Nueva York, como Boston, Chicago, ahí es donde se encontraban más los latinos demócratas. Los latinos han ido gradualmente gravitando hacia el Partido Republicano.
Y uno puede decir, ¿cómo puede ser, no? Con las cosas espantosas que dice Trump, por ejemplo, de nosotros. Pero de todas maneras, hay algo en el mensaje de Trump que cautiva a los latinos. Yo creo que ha hecho un gran trabajo Trump desde el 2016 en repetir hasta el hartazgo que él no es anti-inmigrante, sino que es anti-migrante ilegal. Pero los latinos igual se dejan seducir por esto, quizás en un afán de diferenciarse dentro de los latinos. Por otro lado, los latinos en general son pro armas, entonces este mensaje de defensa radical y a rajatabla de la segunda enmienda también los seduce. Muy interesante estas claves. Braulio, la relación entre Estados Unidos y México. Bueno, también Alessandra, por supuesto. Es todo un clásico para el análisis. ¿Cómo cambiaría la relación de Claudia Sheinbaum, que acaba de llegar al poder en México, según sea Harris o Trump quien llegue al poder? ¿O se impondría en un caso o en otro el pragmatismo económico? Eso daría para un programa entero, pero sí, te lo voy a resumir en tres elementos muy rápido. El acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el problema de las armas y el problema de la migración. Doy dos elementos. Venga. Entre Estados Unidos y México el año pasado hubo intercambios comerciales por $800,000 millones. $800,000 millones. Quiere decir que cada hora fueron $100 millones de intercambios. Cada hora. Esto te da una idea. Puede haber muchos discursos, pero esta es una cuestión práctica. México exporta más de 3 millones de automóviles cada año a Estados Unidos y son empleos que están generando también favores en Estados Unidos. Si Estados Unidos cierra la frontera, eso se cae, lo mismo que en la agricultura. ¿Va a cambiar mucho? Yo no creo. A lo mejor, si Harris gana, no habrá muro, pero por lo demás no creo que haya un cambio sustancial. Otro elemento fundamental es el de las armas. Quiero dar un elemento porque eso es un tema que se conoce poco. Simplemente en Estados Unidos hay, según la oficina de la Agencia de Alcohol y Tabaco, hay en todo Estados Unidos 77,813 puntos de venta de armas legales. Y solo en la frontera, entre México y Estados Unidos, es decir, California, Arizona, Nuevo México y Texas, 22,689 puntos de venta. Si Estados Unidos quiere resolver el problema del narcotráfico, del problema del fentanilo, tiene que resolver el problema del tráfico de armas. 200,000 armas entran ilegalmente a México cada año por este problema fundamental. Ahí está el tema de las relaciones entre México y Estados Unidos en los meses a venir. ¿Algo más a añadir, Alessandra? En el tema migratorio hay mucho que decir. Hay que considerar que en los últimos años México ha refortalecido su rol de socio de Estados Unidos en la externalización de las fronteras y eso tiene un impacto en todo el continente. Yo creo que eso es un tema muy trascendental, ya que las políticas y los acuerdos entre los dos países han llevado a un represamiento de esa población que intenta llegar a Estados Unidos a lo largo de todo el continente. Estados Unidos ha concluido acuerdos no solo con México, sino con otros países de la región. Entonces, esas relaciones México y Estados Unidos tienen mucha tela por cortar, efectivamente, pero en el tema migratorio especialmente, ya que México ha sido el principal aliado de Estados Unidos en su proceso de control migratorio. Hablemos de referentes. Hace unas semanas estaba Mathilde Carton en este programa y estuvimos hablando sobre Taylor Swift, sobre la influencia de Taylor Swift, cuando todavía no se había pronunciado, por cierto, a favor de los demócratas. Bueno, pues ahora en el campo latino hay otra estrella codiciada. Los equipos de campaña, tanto de Harris como de Trump, han intentado por todos los medios atraer a sus órbitas a la figura del cantante puertorriqueño Bad Bunny. Mathilde, ¿este apoyo por qué es tan clave? ¿Para qué influencia le conceden ambos contendientes? Es que puede parecer artificial, pero ahora la gente consume los medios y consume la información de manera muy diferente. Quiero decir que cada uno no va a ver a CNN o a cadenas oficiales. Entonces, cuando tú escuchas a reggaetón todo el día y si te interesas a Bad Bunny, por ejemplo, su posición política lo vas a entender y los políticos pueden lograr una otra población, un otro segmento de votantes, ¿no? Que si no sabes cómo hablar a los jóvenes, ¿no? Sí, sí. Y entonces cuando Bad Bunny dice algo va a tener un impacto mucho más importante que una entrevista, vamos a decir, clásica, ¿no? Y él al momento no ha dicho nada especial en cuanto a Harris, pero él hizo una canción anti-Trump en el 2020 que se llama Compositor del Año y estaba diciendo cosas muy malas a propósito de Trump, pero bueno, entonces podemos imaginar que él
va a declararse como demócrata, pero es verdad que el tema de Puerto Rico nunca fue pensado, o por lo menos nunca fue exprimido por Kamala Harris, ni tampoco Trump, que cuando hubo el hurricane, y que él estaba como de, bueno, vamos a darles un poco de papeles higiénicos, y como de, bueno, eso no me parece una buena política. Claro, aunque hay que recordar que el puertorriqueño que puede votar es el que vive en Estados Unidos, no el que vive en la isla. Primera cuestión. Es verdad. Y segundo, por lo que tú dices que es muy importante, 53% de los electores hispanos en Pensilvania son de origen puertorriqueño. Esto puede definir las cosas, ¿eh? Volvemos a Nueva York. Silvina, allá, a pie de calle en Nueva York, aunque ya sabemos que el resultado será demócrata en Nueva York, pero ¿qué inquietudes expresan los latinos ante la contienda? Los que afirman apoyar a Trump pese a sus diatribas contra los migrantes y las últimas polémicas con haitianos, venezolanos, dijo que su primera deportación masiva empezaría con ellos. ¿Con qué argumentos dicen que le van a votar? Nueva York es totalmente demócrata. Pero dicho eso, no toda la ciudad de Nueva York es totalmente demócrata, a pesar de que Nueva York se jacta, por ejemplo, de haber echado a Trump. Trump nació en Queens, es neoyorquino, más neoyorquino que el bagel, y el neoyorquino se enorgullece de haberlo eyectado a Mar-a-Lago. Pero dicho eso, hay ciertos parches dentro de Nueva York que son republicanos. Yo creo que se da una coyuntura muy especial. Desde hace 2 años ya, como ustedes saben, Nueva York ha recibido un flujo de migrantes enorme, inmenso, y si bien los neoyorquinos siempre han sido muy de abrazar al inmigrante, se está viendo cierta hostilidad. Esto que dice Trump de que nos están invadiendo, que se escuchan acentos y lenguajes que no sabemos ni de dónde son. Bueno, muchos de los latinos están queriendo diferenciarse de eso. Yo no soy ese tipo de latino que está invadiendo la ciudad, yo no cometo delitos. Entonces me parece que eso está haciendo que parte de los latinos que siempre fueron demócratas estén queriendo ahora diferenciarse y por ende pasándose quizás al bando republicano. Gracias, Silvina. Me quedan muy pocos segundos. No sé si quieren hacer una apuesta final para dejar esto en alto o no se atreven. ¿Está esto de una forma entre Harris y Trump? Yo simplemente diría que si la gente vota por el tema económico, es Trump quien va a ganar. ¿Alessandra? Yo simplemente diría que va a suceder lo mismo que en las anteriores elecciones, es decir, que el margen entre los dos candidatos va a estar en verdad muy estrecho y va a ser una cuestión de último minuto. O sea, infarto para todos. Matilde, me quedo sin tiempo. Yo quiero pensar que Kamala tiene una suerte, que ya lo puede cambiar, porque también hay mujeres en el campo republicano y a ellas no le gustan lo que está pasando. Muchísimas gracias a los 4, ha sido un placer. Hemos analizado todo lo posible este voto latino. Les esperamos aquí en Primera Plana la próxima semana. Gracias.